tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó. Hermanos, que el Señor les bendiga y sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Nuevamente retomando los estudios que estábamos teniendo acerca de lo que son las 7 dispensaciones. He tenido muchas complicaciones, digo sinceramente, para hacer mucho cansancio físico, mental en este tiempo, y bueno, Dios se ha tenido misericordia, más que todo en este año, que es un año muy clave, muy importante, y que es el año de mayor demanda del Señor de todos los tiempos, porque es el año de las oportunidades, y de hecho son las últimas oportunidades que Dios está dando. Esto no se refiere a salvación, esto hay que dar a entender, mis hermanos, porque muchas veces la gente que todavía no entiende piensa que cuando se habla de estas cosas dicen: ahora sí, Señor, ya si tú no te conviertes en este año ya no te vas a convertir los otros y te vas para el infierno. Dios no está diciendo eso. Lo que el Señor dice es que hay oportunidades y cosas que en este año hay que ponerlas ya a cuentas. Hay que ya arreglar muchas cosas y hay que priorizar cosas que en otros tiempos no se hicieron y que en este año urgentemente se deben hacer, porque no sabemos lo que va a acontecer en los siguientes años en adelante. Y es en este tiempo donde sí o sí debemos de estar ya totalmente convertidos y cimentados al Señor. Es la demanda que el Señor nos ha dado en este tiempo, es la demanda que el Señor ha puesto. El Señor ha mandado a reparar las grietas pendientes, a escuchar la voz de Dios. Esa es la instrucción que dio para este año el Señor. El derribar todos los decretos que pesan en contra de nosotros, y sobre todo lo principal, vivir constantemente una vida de resurrección. Y todo eso se va a lograr solamente en intimidad con el Señor, solamente poniéndose a cuentas con el Señor, muriendo nosotros mismos, mis hermanos. Es un tiempo donde tienes que decidir sí o sí seguirle al Señor. Sabemos que esto no va a ser por una cuestión tuya o mía, sino una cuestión de Dios en nosotros. Pero Dios quiere ver tu disposición. Si bien la misericordia de Dios va a seguir emanando, mis hermanos, este es un tiempo bastante y muy importante para dejar pasar por algo. Y es de un tiempo de mucha demanda, principalmente, mis hermanos, para ministros de Dios. Hay una demanda tremendamente grande para ministros de Dios este año. Esto es para toda la iglesia, pero principalmente esto es para ministros, porque Dios quiere un pueblo alineado a su carácter, a su corazón, y un pueblo unido. Y por mucho tiempo ha habido mucho egocentrismo, muchos siervos, en todos nosotros, porque hay que ser sinceros delante del Señor. Todos en esto hemos pecado, porque hemos buscado lo nuestro más de buscar lo de Dios, porque hemos buscado el interés nuestro, la opinión nuestra, el pensar nuestro, acorde a lo que nosotros creemos o pensamos, y no lo de Dios. Y el Señor todo eso lo pesa, lo ve, y el Señor dice: hasta aquí. Esto no es para asustar, esto es para que tomemos conciencia. Esto para mí primero, mis hermanos. Yo me siento muy demandado por este tiempo. Claro, estoy pensando en otras preocupaciones que humanamente estoy teniendo en este momento, bastantes, pero esto no puede ser obstáculo para que nosotros prioricemos lo que es primordial en nosotros, que es lo espiritual. Estamos pasando por muchas áreas difíciles, por muchas áreas complicadas, por muchas áreas donde verdaderamente estamos viviendo situaciones muy duras, donde sentimos que todo se nos está poniendo como presión, como que más se nos hace más difícil. Es como que si los miedos aumentaran, es como que si las dudas, las luchas se hicieran mucho más fuertes, mis hermanos. Pero esos no pueden ser obstáculos para cumplir lo que el Señor demanda. Y es por lo mismo que nosotros debemos, en el nombre de Jesús, alinearnos al Señor, entendiendo que Él es el que tiene control de nosotros. Y en esto debemos pedir perdón, porque como humanos vamos a fallar y seguimos fallando.
Y aún cuando muchas veces de mi boca se ha de decir estas cosas, yo soy el primero en fallar en esto. Y yo le pido al Señor y es mi petición delante del Señor también para cada persona, que el Señor nos dé un corazón verdadero para Él. Un corazón que verdaderamente le ame, esté enamorado de Él. Porque la única manera, mis hermanos, de nosotros pasar este tiempo, mis hermanos, es enamorados. Porque Dios no quiere nada por fuerza. Yo te puedo estar haciendo esta palabra y tú por el susto, por el miedo a hacerlo, no es que si no me va a condenar y todo eso, y eso Dios no quiere. El Señor lo que mira primeramente es que lo que tú hagas lo anheles hacer. Que lo que tú quieras lo anheles hacer, porque si no, eso es una ofrenda dañada delante de Dios. Dios no te la va a recibir. Y lo que Dios quiere de ti es un corazón antes que manos. Dios no quiere tus obras, Dios quiere tu corazón. Y es el tiempo de entregar el corazón genuinamente a Dios y que Dios nos ayude en este tiempo a ya morir a nosotros. Es un tiempo, es una etapa bien complicada. Yo de antemano le pido perdón al Señor y también a cada persona que ha estado pendiente de lo que yo he estado haciendo por no ser constante en esto. Llegó un momento en el que yo ya estaba pensando en dejar hasta ahí nomás por cómo las situaciones se estaban presentando, pero yo estaba pecando en contra del Señor en hacer eso y yo les pido perdón también. Porque esto es algo que no se puede detener. Mis hermanos, es algo muy importante, es muy necesario que esto se continúe haciendo, no tanto por una audiencia, no tanto por el hecho de tener gente que uno le siga, porque uno puede estarte siguiendo 10, 20, 30 personas, 100 personas. Tal vez yo no llegue a tener la cantidad que tienen los youtubers en este tiempo de tener millones y millones de seguidores, pero lo importante es que la palabra llegue. Tal vez en este tiempo no llegará unos 10 años después, 20 años, quién sabe, que yo ya no esté y la palabra llegue, si es que el Señor nos da vida, si es que el Señor place extendernos mayor misericordia en años, porque esta década principalmente es una década, mis hermanos, de restauración para la iglesia, donde el Señor está trabajando, limpiando y obrando con el pueblo de Dios. Y hay que ser sinceros, mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos en restauración en todo lo que es concupiscencia, me refiero a dinero, a dones, talentos, esposa, todo aquello que queremos llenar el ego, todo aquello que queremos de alguna de otra manera llenar nuestro ego, porque muchas veces cuando tú anhelas algo humanamente y tú te aferras a algo y tú haces algo por alcanzar eso para ti, en último análisis lo que tú estás haciendo es llenar tu ego. Y el ego es lo primero que debes crucificar. Hay muchas personas que tal vez por palabra profética o por un anhelo del corazón o porque él les ha dicho con respecto, digamos, a alguna persona que por desamor o porque se siente solo, porque siente que nadie le va a querer, nadie le va a amar, tal vez se convirtió al Señor, está siguiendo la vida cristiana y está sirviendo con ahínco, con todas las ganas, porque Dios quiere que le dé una esposa. Cuando el Señor expresó en la palabra del Señor lo que le dijo al Canaana, yo te soy mejor que 10 hijos, en otras palabras, yo te soy mejor que cualquier bendición que tú quieras físicamente. Muchas veces, tal vez por un trabajo, por algún emprendimiento, las madres que ahora son madres, pero que antes eran mujeres estériles, que buscaron al Señor y anhelaron buscar la presencia del Señor, porque el Señor les haga el milagro, pero una vez hecho el milagro ya no se vuelven a presentar en una iglesia, o por muchas cosas, mis hermanos. Dios lo que quiere es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón para Él. Y es entender lo que dice la palabra del Señor, que el mundo se afana, y el Señor dice, ¿por qué te afanas cuando el mundo se afana? El mundo se afana porque no hay trabajo. El mundo se afana por la soledad, el mundo se afana por el sistema. Estamos en un tiempo donde incluso, mis hermanos, la situación donde estamos viviendo ahora, donde estamos viviendo en este tiempo, mis hermanos, hay tanta presión social que el hombre muchas veces por esa presión se siente muchas veces rechazado, desvalorado, y muchas veces no puede valorarse a sí mismo porque no cumple con los estándares de la sociedad. Te pongo un ejemplo. Hay estándares donde ya en el tiempo de ahora, si tú eres una persona que tiene 15 años, 14 años, por ahí, y poco a poco ya se están bajando las edades,
Si no tienes novia, eres un fracasado, eres un perdedor. Si no has tenido pareja, si no has tenido relaciones sexuales, eres un fracasado, no sirves para nada, nadie te va a querer. Y la presión social llega a que mucha gente haga lo que verdaderamente no se tiene que hacer. Que si tú no mientes, que si tú no engañas, entonces eres una tontería para la sociedad, nadie te va a valorar, nadie te va a querer, nadie te va a decir las cosas. Y estamos viviendo un tiempo, mis hermanos, tan peligroso donde verdaderamente la presión social está ejerciendo tanta influencia en mucha gente, que estamos viendo que la maldad poco a poco está agravándose más en el mundo. Y de hecho la palabra dice claramente que el mundo irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Donde vemos que si una mujer no tiene varios amantes, entonces no es una verdadera mujer, lo que ya se está interpretando. Si una mujer no tiene el cuerpo más formado, si no se hace operaciones en el busto, en otras partes del cuerpo, entonces no va a ser valorada. Que si no hace lo que otras mujeres hacen, que si un varón no tiene 3, 4 mujeres, no es verdaderamente un hombre. Que si un hombre nos impone o incluso faltando el respeto a la mujer, a los hijos, entonces no es verdaderamente un hombre. Y mis hermanos, vemos cómo la sociedad y en las diferentes culturas, porque esto también es cuestión de culturas, afecta, mis hermanos, de una u otra manera a todos los hombres. Y nosotros que habitamos en el mundo, que somos hijos de Dios, mis hermanos, también somos víctimas de toda la presión social. Y muchas veces, mis hermanos, uno se busca al Señor para que nosotros no vivamos de esa presión social. Es que quiero tener una esposa y quiero que la esposa sea una supermodelo, porque hay que ser sinceros, a veces nosotros queremos también conforme a la carne. Y igual las mujeres conforme al varón, porque también he escuchado mucho de eso. Que hay mujeres que verdaderamente quieren un hombre totalmente perfecto, mientras la mujer no se prepara para el varón. Y quieren un varón que prácticamente les trate como reinas, mientras como reinas no quieren mover ni un dedo por su esposo. Y varones que quieren una mujer que les satisfaga en todo, incluso que llene los vacíos emocionales que se supone que Dios es el que se encarga de llenar. Entonces, miremos todo eso, mis hermanos, cómo el tiempo, cómo el mundo presiona. Y cómo vemos que incluso las cosas llevan a que los mismos hijos de Dios sean perseguidos por causa de eso. Mis hermanos, es normal para el hombre mentir, engañar, es normal para el hombre buscar el beneficio propio, porque en último análisis todo lo que hemos visto, y esto lo he estado estudiando justamente en las prédicas que el siervo de Dios del pastor Adamés estuvo hablando acerca del orgullo. Mis hermanos, cuando una persona miente, cuando una persona engaña o hace lo malo, lo que busca es satisfacerse a sí mismo, satisfacer su ego. Y eso en último análisis es orgullo. Si el orgullo no muere, mis hermanos, es bien complicado que nosotros adoremos a Dios. Y es un tiempo, mis hermanos, de autoanálisis urgente. No es solo de un autoanálisis, de autoanálisis urgente. Porque, mis hermanos, estamos hablando de la última oportunidad que Dios está dando. Y no me estoy refiriendo a salvación. No me estoy refiriendo que si es que no te conviertes, no cambias, no dejas de ser el mismo cabezón de siempre, te vas a ir al infierno y ya no te vas a salvar. No, eso no está diciendo. Pero Dios está dando en este tiempo una oportunidad, porque no se sabe lo que se va a venir después, mis hermanos. Si el Señor da un apresuramiento y una exigencia al pueblo para que diga la última oportunidad, es porque, mis hermanos, el Señor sabe qué es lo que va a acontecer desde el año 24 en adelante. El Señor en este año está dando una tremenda oportunidad. Y el Señor mismo va a mover las cosas, porque para que el Señor dé una oportunidad, no sé qué dice, no es que te dé la oportunidad, ya verás cómo tú te la arreglas, no. El Señor mismo instruye, el Señor mismo da las cosas y todo eso para llevarnos a eso. Y tenemos que ser lo suficientemente sinceros delante del Señor para reconocer en dónde estamos mal, porque es un tiempo donde el Señor va a redarguir. Si nosotros seguimos siendo tercos y necios en seguir insistiendo en pensar y en hacer lo que yo quiero, en pensar de la manera que quiero, en darle más prioridad a mi pensar que a lo que Dios dice, mis hermanos, se va a complicar la situación. Yo he dicho al comienzo que esto va principalmente para ministros de Dios. Hay una tremenda demanda en este año.
Porque la demanda, mis hermanos, está escrito en el pasaje que está en Segunda de Reyes, justamente cuando sabemos la historia de Atalía, de esta varona que trataba de destruir a todo el linaje de David. No recuerdo el rey que quedó vivo, pero dice la palabra del Señor que este varón tenía pasión por las cosas de Dios. Y este varón tenía sacerdotes. Atención a esto, tenía sacerdotes. Gente que se entendía que servía a Dios y que tenían el privilegio de servir a Dios. Y tenían un rey que tenía pasión por las cosas de Dios. Tenían todo a favor para sacar adelante las cosas de Dios, pero dice que el sacerdocio, la gente que estaba en el sacerdocio no le puso ningún interés a las cosas de Dios, y en el año 23 este rey decidió destituirlos, porque teniendo la oportunidad, teniendo toda la mano para sacar adelante lo de Dios, siendo que fueron llamados, que fuimos llamados a lo de Dios, no valoramos lo de Dios, entonces el Señor dirá: ustedes no quieren, pues buscaré otros. Porque dice que en los que eran menos dirigentes, o sea, eran los más insignificantes, los obreros, los carpinteros, eran mucho más diligentes que los sacerdotes. Y el Señor levantó gente nueva. Este tiempo, el Señor está dando una oportunidad sumamente importante en lo ministerial, en lo espiritual, en lo emocional, en muchos aspectos. Y no va a haber otra oportunidad. Posiblemente haya otras oportunidades de parte del Señor, pero no como esta. Y es una demanda que el Señor está haciendo. No me quería alargar en esta parte, yo quería entrar directamente en el tema, pero mis hermanos, esto es una situación que se tiene que hablar, que se tiene que tomar en cuenta. Este es el año de la consumación y de las nuevas oportunidades. Otros dicen el año de la esperanza, otros dicen el año de esto, el año de este otro, pero este año es principalmente de la consumación y de las nuevas oportunidades. Dios está dando oportunidades, pero también va a bendecir en las oportunidades. Si tú no valoras lo de Dios y no aprovechas lo que Dios te da, no vas a tener otra oportunidad. Así que toma muy en serio lo de Dios. Toma muy en serio las cosas del Señor. Yo recuerdo que antes, cuando estaba en el Facebook, yo sí cogía y repetía todo lo que la palabra profética, el pastor Adames había enseñado, y lo hablaba. Pero en este caso, mis hermanos, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que la plataforma de YouTube ya está esa predica. Y no es necesario que yo la repita, mis hermanos. Yo les invito a que ustedes la vean. En lo que se refiere despidiendo el año 2022, ahí está el mensaje profético para este año, mis hermanos. Esto no es para hacerle propaganda al pastor Adames, esto no es para hacerle propaganda al Amanecer de la Esperanza, mis hermanos. Ese mensaje es para toda la iglesia. Y el que quiera recibir, el que quiera tomarlo, en el nombre de Jesús lo tomará, y el que no, pues el Señor sabrá. Porque el Señor, si no es por el siervo, te lo hará por otra persona, pero ya depende de ti si tú quieres o no quieres oír la palabra. Ya depende de ti si tú quieres prestarle los oídos al Señor o no. Porque también el Señor va a demandar cuánto verdaderamente le estás prestando los oídos. Cuánto tú estás más dedicado a los afanes del mundo, y cuánto tú le estás prestando más atención a lo del mundo que a lo de Dios. Mis hermanos, este tiempo es decisivo. Y no quiero entrar en detalles, en preámbulos, porque ese no es el tema, pero era necesario tocarlo porque ese era el mensaje profético para este año. Mi intención era posiblemente hablarle el sábado, pero no se dio la oportunidad, no lo pude hacer. De todas maneras, mis hermanos, el Señor sabe y el Señor conoce. Yo de mi parte le pido perdón al Señor porque yo ya estaba pensando en desistir en hacer los temas. He estado pasando por unas situaciones muy duras, muy complicadas, mis hermanos, y yo le estoy pidiendo ayuda al Señor. Pero me venía constantemente en la mente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo en este momento estoy trabajando como freelance en una empresa, y obviamente yo dependo de las comisiones. Si yo no vendo, no gano.
Para mí es duro el empezar a salir y no ver ventas, entonces para mí ha sido una lucha. Y les digo sinceramente, ha sido por un aspecto, ha llegado un momento en que me he querido bajonear por esa situación. Y eso incluso me estaba afectando también en todo aspecto, mis hermanos. Y, y después de entender eso, yo le pedí perdón al Señor. Digo, pero ¿cómo yo puedo tocar ese tema y todo eso? Y yo le pido perdón al Señor, porque verdaderamente son cosas que no debieran afectar, mis hermanos, la relación con Dios. No debiera afectar, mis hermanos, en ningún aspecto todo lo que es de Dios, no lo debiera hacer. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, se entiende y entendemos, y esto es también una reprensión para mí mismo, es un tirón de orejas para mí mismo, que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Y si Dios nos lo ha dicho, como dijo el siervo David, joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Yo testifico muchas veces, mis hermanos, y me avergüenzo de testificarlo porque esto es para mi testimonio, que en todos los años, mis hermanos, incluso que estuve sin trabajo, aunque yo les digo sinceramente que yo me sentía avergonzado porque de alguna manera digo, Señor, también quiero ser parte de esa bendición en mi hogar de proveer. Mis hermanos, no ha faltado comida, no ha faltado nada y de alguna manera me ha venido ropa, me ha venido cosas. El celular que tengo ahorita, que donde estoy transmitiendo lo que son los mensajes en este momento, prácticamente fue obsequiado. Obviamente yo pagaba el plan, o sea, era una manera de pago que yo estaba haciendo con el plan celular. Yo estaba pagando una cantidad y obviamente una vez terminada de pagar esa cantidad, del celular ya pasó a ser mío. Pero, o sea, prácticamente fue al alcance porque en un tiempo, y en ese tiempo que yo les estaba contando, yo no tenía ninguna posibilidad de tener un teléfono. Y yo necesitaba este teléfono para las gestiones que tenía que hacer porque no tenía. Estaba prácticamente en un tiempo donde mis hermanos estábamos con la tecnología avanzada, donde los teléfonos Samsung y todo eso empezaban a surgir, y a tener un teléfono Nokia de teclas ya prácticamente era inservible. Yo tenía un teléfono Nokia que también era táctil, pero la tecnología era tan escasa, mis hermanos, que ya incluso el WhatsApp se me estaba impidiendo descargar y yo necesitaba urgente el WhatsApp para las gestiones que estaba haciendo. Entonces al Señor le pedí, Señor, ayúdame porque sí necesito un teléfono nuevo, necesito un celular nuevo porque, Padre, lo que yo estoy haciendo, para lo que yo estoy haciendo, yo necesito las aplicaciones porque no voy a poder mover con el teléfono que tengo. Y Dios ha sido fiel. Entonces les conté lo de la comida, les conté de tantas cosas y esto lo digo por vergüenza porque en estos tiempos, en estos días, me ha venido a empezar en el corazón de angustia, de pensar que no se tiene, o sea, hay en la casa, pero en mi parte, o sea, no ser parte de esa bendición a mí me ha sido una carga horrible. Y muchas veces yo he caído en depresión por eso y eso incluso me ha afectado mucho. Hasta yo poder coger y hablar las cosas e inclusive estar parado frente a ustedes y predicar la palabra para mí fue bien duro, bien difícil. El Señor sabe las cosas, el Señor sabe las circunstancias. Me estoy moviendo, el Señor sabe. Sin embargo, yo le pido socorro al Señor, ayuda por áreas de mi vida que están siendo muy expuestas en lo que estoy trabajando y que para mí me están dando mucho dolor en el corazón, mucha preocupación. Y no es específicamente hablando de pecados, pero que yo le pido al Espíritu Santo que el Señor ayude a poner fin con esas cosas porque estorban, no tienen idea del estorbo que eso produce en mi vida y eso también de una manera también es un estorbo con el propósito de Dios porque es como decirle que no le crees a Dios. Para mí es duro. Les estoy contando esto, mis hermanos, es porque es necesario que entendamos que la vista la tenemos que poner en Cristo, empezando desde mi vida y les pido que oren por mi vida también, por estas situaciones, por estas cosas, porque no es fácil. Mis hermanos, un ministro de Dios, el estar parado arriba no es cualquier cosa. Mucha gente menosprecia porque piensa que es pararse, decir cualquier
bobería, ya cumplí, ya serví al Señor, y eso no es así. Servirte en un púlpito, ponerte a parar en un púlpito te está exigiendo de parte del Señor que vivas lo que vas a predicar. El que tú estés hablando, el que tú estés ahí al frente, el que tú estés dirigiendo, no solamente es una demanda de decir cualquier cosa, pararte, decir un versículo bíblico y ya. Es que estés 24 horas velando por un pueblo que muchas veces es un pueblo terco y obstinado. Es doblar rodillas por tu hogar, por tu familia. Es estar dando consejería a personas, es estar pendiente de cada vida que está en la iglesia, porque cada vida será demandada delante de Dios. Hay mucha gente que porque uno se está predicando, porque uno es pastor, es que este es un vago. ¿Por qué? Porque ellos piensan que un trabajo solamente hay que estar en una oficina encerrados o cualquier cosa, o haciendo cualquier actividad y que te remuneren. Y que son ladrones porque diezman. Mis hermanos, cuando un siervo de Dios trabaja 3 veces, hasta 4 veces más, porque ellos trabajan incluso de lunes a domingo. Ellos se dan, mis hermanos, todos los días. Y eso no valoramos. Y eso no estimamos. Muchas veces hacemos en poco la vida de ellos. Porque pensamos que es cualquier cosa, porque no estamos en los zapatos de ellos. Porque no sabemos de estar en sus zapatos, porque estamos tan ocupados de nuestras cosas, de nuestras situaciones, que no sabemos de estar en los zapatos de aquellos que están sirviéndote. Te están sirviendo, porque hay que decir te están sirviendo. El que te den la palabra, el que te esté dando ministración, el que te esté dando consejería, el que estén orando por ti servicio, que muchas veces tú no lo quieres hacer por ellos. Yo les digo sinceramente que la intención ahora era coger, mis hermanos, y tocar el tema acerca del estudio bíblico, porque todos los martes o los días entre semana que se hace esto, mis hermanos, lo primero y lo fundamental que se hace primeramente es eso, escoger, mis hermanos, y entrar en un estudio bíblico. Ya estoy prácticamente por la media hora, posiblemente no alcance porque el estudio es muy extenso que vamos a tener acerca de lo que es las ropas sacerdotales. Le pido que el Señor me ayude para que los otros días yo pueda hacer esto seguido. Y vamos a ver si, mis hermanos, aunque sea, vamos a hacer una lectura rapidísima para que tengamos plenamente el concepto de lo que es la mitra, de lo que es cada instrumento que se refiere a lo que es la vestimenta sacerdotal, que también tiene la misma función que cumple lo que es el sacerdocio, lo que es el tabernáculo. Y vamos a entrar en este momento en oración, aunque nos hemos extendido, pero era muy necesario hablar de estos temas, mis hermanos, porque hay una demanda muy tremenda del Señor. Y el Señor sabe por qué el Señor permite hablar de esto. Es de un redarguir también para mi vida, es de un redarguir también para mi corazón. Todo lo que se está hablando, porque es una demanda, mis hermanos. Y posiblemente esto vaya también a seguirse acrecentando, porque el Señor me va a demandar más de lo que estoy haciendo. Yo le pido que el Señor me ayude, porque esto no lo puedes hacer en tu carne, no lo puedo hacer en mi carne, esto solamente lo haces en el Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Y esto es un morir constantemente. Pongamos este tiempo en oración para que, aunque sea Dios mediante, hagamos una lectura rápida acerca del tema por el tiempo que tenemos en este momento, porque no es mucho el tiempo que nos queda ya para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pongo en tus manos este tiempo y aún te pido perdón, Señor, si he dicho una palabra de más. Si alguna cosa, Señor, ha salido de más de mi boca, te pido perdón. Padre, te entrego, Señor, las situaciones que estoy viviendo, no solo las mías, sino las que están viviendo cada uno de tus hijos. Que tan solo tú sabes, Padre, lo que cada uno está pasando y está viviendo, Señor. Pongo en tus manos, Señor, mi vida y las vidas de cada uno de tus hijos. Padre, que tú seas propicio, Señor, y tengas misericordia de nosotros, Señor. Toma control, Señor, de este tiempo de nuestras vidas. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a tener encuentros verdaderos y genuinos contigo. Padre, pon temor y temblor en nuestros corazones, Señor, para, Señor, obedecer a tu palabra, para tener corazón abierto. Ayúdanos, Señor,
a cerrar las grietas, sin excepción todas las grietas. Que no haya una grieta, Señor Padre, escondida, Señor, o una grieta en la cual estemos aferrados, porque muchas veces hay pecados que amamos, que hay que reconocer. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz genuina y verdaderamente y a dejar la cobardía y el miedo, papá, a un lado. Y a crucificar, Señor, el yo, Padre, en nuestras vidas, para que solo vivas tú. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a poner fin a los decretos, a todo decreto satánico en contra de nuestras vidas. Señor, rompe, quebranta, dice la palabra, Señor, que con la sangre de Cristo, tú, Señor, eliminaste todo acto de decreto que pesaba contra nosotros. Haz pedazos los cerrojos de hierro y las puertas de bronce, Señor. Y vuélvenos el corazón a ti. Para ayúdanos a vivir una vida de resurrección. Ayúdanos a resucitar cada día, Señor, al nuevo hombre. Y que el viejo esté totalmente, Señor, destruido en nosotros. Que solo quede el nuevo hombre. Logra tu propósito en nosotros. Ponemos en tus manos nuestras familias. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor. Te necesitamos. Logra en nosotros lo que tú quieres. Ayúdanos tú porque reconocemos que no podemos en nosotros, que somos débiles, que somos tercos, somos obstinados, somos necios. Aún amamos la carne muchas veces, aún amamos, Señor, lo que no te agrada, Padre. Solamente tú puedes en nosotros porque nosotros no podemos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y logra lo que tú te has propuesto. Hoy entiendo por qué tú pusiste inquietud en mi corazón que esto lo haga prontamente, Padre. Porque lo que seré de mi boca viene de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sin ti no vamos a poder, Padre. Señor, que sea tuya la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Logra en nosotros lo que tú te has propuesto, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para continuar con el tema, estamos viendo lo que son las ropas sacerdotales. Mis hermanos, el versículo clave sabemos que está en Gálatas 3 del 19 al 29. En este momento no vamos a entrar en ese detalle porque no quiero que nos desviemos de lo que estamos viendo, mis hermanos, porque es muy importante que toquemos este tema acerca de lo que son las ropas sacerdotales y que terminemos prontamente lo que es este tema. Como yo les dije, este tema es bastante extenso, por lo que solamente voy a entrar directamente en lo que es la lectura. Y que Dios nos ayude en este tiempo para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Ahora, hablamos del tabernáculo, mis hermanos, y hablamos de sus tres partes, que son los atrios del lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, no se pasó ningún detalle incluso de lo que se refiere al aceite de la unción y el incienso, que también se habló del incienso, que también se habló específicamente de cada parte de lo que se utilizaba para hacer el incienso para lo que era presentar la ofrenda en el altar del incienso en el lugar santo. Y por qué era tan necesario cada cosa y por qué estos implementos eran únicamente establecidos solamente para los sacerdotes y que no se mandaba hacer de otro tipo de este incienso. De hecho, no se permitía repetir estos implementos porque esto era muy santo. Igual con el aceite de la unción. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que también las vestiduras sacerdotales son parte del tabernáculo, porque el tabernáculo representa la misma presencia de Dios en todo aspecto. Cada parte que se refiere a lo que es el tabernáculo, cada parte que se refiere a todos los utensilios tienen que ver con Cristo. Y lo mismo se aplica en las vestiduras sacerdotales que también entran en lo que es en el tema del tabernáculo. Hablamos hablamos el año anterior acerca de lo que se refieren las partes de las vestimentas. La primera son los pañales de lino, que es de lo que vamos a hablar ahora, los calzoncillos. La túnica bordada de lino fino, que eso lo veremos en la siguiente semana. El cinto de la túnica, que eso lo veremos en el siguiente tema. El manto del el efod, el pectoral de juicio y la mitra.
Cuando terminemos con estos 7 temas, mis hermanos, ya entraremos nuevamente lo que es el tema de lo que son las 7. Estamos todavía en las 7 dispensaciones, pero ya vamos a entrar en un nuevo tema. Esto es necesario conocer, mis hermanos. Por el tiempo, vamos a entrar directamente solamente a leer. Solamente voy a leer, porque el tiempo apremia bastante, mis hermanos. No tengo mucho tiempo para entrar en el tema. Era una urgencia hablar de lo que se estuvo hablando anteriormente y el Señor sabe por qué. El Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora, los pañales de lino o los calzoncillos, en este caso, que era la parte más interna de la vestidura sacerdotal, está en Éxodo 28, 42 y 43. Está en Levítico 6, del 8 al 10 y 16, 4. Era la primera prenda que usaban el sacerdote, de hecho es lo primero que se ponía. En la versión antigua de Casiodoro de Reina, sabemos que la Biblia que nosotros utilizamos, la principal es de Reina Valera. Casiodoro Reina fue prácticamente uno de estos dos hombres. Dice, en la versión antigua de Casiodoro Reina se traduce como pañales o pañaletas. ¿Cuál era la razón de este mandato y para qué sirven los pañales? Punto 1. Para cubrir su desnudez. Ahora, tomemos en cuenta una cosa, y esto vamos a entrar en la lectura y damos gracias al Señor porque esto es pronto. Siguiendo la lectura, esto lo vamos a terminar pronto. Las religiones paganas alrededor de Israel eran orgiásticas, sensuales, y sus sacerdotes eran pervertidos. Prácticamente o usualmente no tenían ninguna ropa interior. Ellos utilizaban solamente las túnicas sacerdotales y debajo no tenían absolutamente nada, estaban totalmente desnudos, no estaban cubiertos sus partes íntimas. Y hay que ser sinceros, la mayoría de rituales religiosos que se hacían, se incluían orgías, donde los sacerdotes, donde la gente pagana tenía actos sexuales desordenados. De hecho, el satanismo practica hasta el día de hoy eso. Tenían lo que es la parte sensual. Hay una parte, mis hermanos, donde dice que justamente las prostitutas, cuando se ofrecían a los bailes, se desnudaban y tenían rituales sensuales donde ellas estaban desnudas y tenían los actos sexuales en público mientras ofrecían sacrificios a sus dioses. Eso pasó específicamente con lo que hablamos del tema de Israel y no me acuerdo el sitio, pero esto fue después de lo de Balaam, y esto es algo que nosotros conocemos. En Valpeor fue lo mismo, o sea, las mujeres, prácticamente mujeres, se presentaron sensuales, desnudas y todo eso para ofrecer sacrificios, y de esta manera tentaban al pueblo de Israel, que al final terminó uniéndose, y ustedes saben lo que pasó después. Entonces, estos eran los rituales que se practicaban en las tierras paganas. Ahora, dice que los sacerdotes no tenían usualmente ropa interior, no tenían ropa interna. La mayoría eran inmorales. Pero el Dios Santo quería obreros santos. Tomen en cuenta que la palabra del Señor dice que nosotros fuimos llamados a ser diferentes al mundo. De hecho, una de las oraciones que Moisés dijo, que Moisés hizo a Dios, es que ¿cómo sabemos que somos tuyos? Sino a través de que somos un pueblo escogido por ti, diferente al mundo, diferente al mundo. Y cuando se refiere a diferente al mundo, es que nosotros no íbamos a practicar lo que el mundo practica. Dios no le dice al mundo que no haga tales cosas porque el mundo no tiene nada con él. Dios no le exige. Pero los hijos de Dios sí exige madurez y exige santidad. ¿Por qué razón? Porque somos suyos. Ahora, el servicio a Dios debe ser en santidad, y los calzoncillos muestran cómo debemos cubrirnos delante de Dios. Primero, ¿cómo debemos cubrirnos delante de Dios? Cuando vencemos la tentación, estamos puestos los calzoncillos de la santidad.
Ese es el primer punto. Cuando estamos venciendo la tentación, estamos puestos los calzoncillos de la santidad. Punto número 2. Para mostrar obediencia. Como era ropa interior, nadie la veía. Nadie sabía que estaba puesto la ropa interior, nadie estaba preocupado. Es como, por ejemplo, tú te pones una ropa interior y nadie sabe de qué color es la ropa interior que te pusiste. Hay otros que no se ponen y hay veces que ni siquiera se ve que esté puesta la ropa interior. Hay veces que uno, o sea, me refiero que no se nota que no esté puesto. O sea, es algo que tú no puedes ver, pero que solamente tú no puedes ver, pero en ti tú sabes que tienes puesto o no tienes puesto. O sea, la persona que tiene puesto la ropa interior sabe si lo tiene o no lo tiene puesto. Solamente esa persona. En este caso, esta persona y Dios. Atención. Como era ropa interior, nadie la veía. Solamente el sacerdote y Dios. ¿Era cosa de obediencia el mandato divino? ¿Era cosa de obedecer, sí o no, el mandato divino? Pero el Dios a quien servía sabe todo y lo ve todo. La obediencia conviene a tu casa, dice el texto. He aquí la importancia del texto de Mateo 7:21, que en este momento lo vamos a leer. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, muchas veces este versículo se ha predicado para hablar de la condenación, para decir que la salvación se pierde. Pero aquí te deja muy claro que aquí el Señor te dice que no es el que solamente dice Señor, sino aquel que hace la voluntad de Dios. O sea, esto es una cuestión de fruto. Esto es una cuestión de un fruto. Y esto obviamente es entre tú y el Señor. O sea, tú sabes o no si tú lo obedeces o no lo obedeces a Dios. Es una demanda que tú vas a tener con Él, en último análisis. Punto número 3 y último, acerca de lo que se refiere a los pañales de lino y calzoncillos o calzoncillos. Los calzoncillos serían para hablar de la obra de la gracia. Acuérdense que estos temas no son condenatorios. Acuérdense que el Señor lo primero que quiere darte a entender que el principal propósito que Dios tuvo con nosotros es salvarnos de la ira venidera. Mis hermanos, la ley lo que quiso mostrar es la impotencia del hombre de poder buscar a Dios por sus medios. Y lo que el Señor quiso ver es que solamente a través de la obra que Él hizo, a través de su Hijo, tenemos de entrar al cielo. O sea, solamente Dios da apertura. Solamente Dios da la apertura. Y esto es un mensaje muy importante que entendamos. Solamente Dios da apertura. La salvación es una apertura de Dios, no tuya. Tú no decides ser salvo. Dios es el que decide tu salvación. Tú eres salvo por la decisión unánime de Dios. Punto. Dios te escogió antes de la fundación del mundo y en el tiempo establecido, en la hora establecida, Dios te llevó a que tú le recibieras en el corazón, en la hora y en el tiempo específico que Él quiso, para que en ese tiempo era la obra que Dios estaba empezando a hacer en tu vida, aunque Dios estaba trabajando contigo incluso antes de que tú no le conocieras. Esto es una obra de Dios, no es una obra tuya. Los calzoncillos estaban diseñados desde los lomos, que es la cintura, hasta los muslos. En otras palabras, este se encargaba de cubrir por completo las partes íntimas. Ahora, tomen en cuenta cuál era el uso que tenía este calzoncillo, aparte de cubrir las partes íntimas, aparte de tapar, o sea, aparte de tapar, tenía otra situación aquí muy importante. Dice, donde los lomos hasta los muslos, estos eran con el propósito de evitar a toda costa el sudor. Estos eran para evitar a toda costa el sudor. Esto está en Ezequiel 44:18. No voy a entrar mucho en este versículo por el tiempo. El calor del desierto, el fuego del altar, el esfuerzo del trabajo los hacía sudar. Ahora, entonces, la forma de la prenda interior absorbía el agua que emanaba de su cuerpo. ¿Cuál era la razón principal por la cual el sudor era absorbido por este calzoncillo?
para que no llegue a las partes íntimas. Señalaba, atención, señalaba que la salvación no era por obras. Esto ya hay que entender una vez, mis hermanos, porque se sigue enseñando que la salvación es por obras. No directamente, pero sí indirectamente, cuando tú le dices que tú puedes perder tu salvación, que si tú no haces esto te va a pasar esto, que si no haces, tú le estás haciendo depender al hombre de sus obras en vez de depender de la gracia de Dios. Entonces, aquí te da a entender claramente que la salvación no es por obras, sino por la justicia divina. O sea, aquí tú no te vas a salvar por lo bien que tú hagas, sino por la justicia que Dios emita sobre tu vida. En este caso, ¿cuál fue la justicia que Abraham recibió? Fue la justicia de la fe. En este caso, la justicia de la que se refiere es la justicia de Dios, la justicia divina. O sea, que el perdón no se obtuvo por el esfuerzo humano, sino por el cordero inmolado. Ponle mucha atención a lo que dice aquí. No te ganaste el perdón, no te lo vas a ganar nunca, porque tu naturaleza misma es una naturaleza caída, y por ende tú no vas a poder recibir el perdón por tus propios actos o por tus méritos propios, porque tu naturaleza es caída, sino que el perdón lo recibes por medio de aquel que pagó el precio por ti. En otras palabras, Cristo absorbe todo pecado, toda cosa contaminada de tu vida, para llevar la culpa que tú tienes, para que a través de su muerte y a través de su obra tú recibas el perdón directamente de Dios. Por eso decimos que la obra de Cristo es completa. Mis hermanos, es un engaño y es una mentira estar enseñando al pueblo que la salvación de Cristo es incompleta. Nosotros aún decimos que es completa, pero lo tratamos como incompleta. ¿Por qué? Porque a depender de trabajos o de cosas que el hombre puede hacer para alcanzar el perdón de Dios, tú le estás diciendo que la sangre de Cristo fue inútil. Y eso es una blasfema y es un pecado contra el Señor, porque estás tomando en poco la salvación y estás tomando en poco el sacrificio de Cristo Jesús. Hay personas que dicen, no, es que qué pasaría si es que tú tienes una mente pura toda la vida y justo en el último momento tienes una mente impura, te vas al infierno. Porque todavía se enseña eso. ¿Por qué? Porque en el razonamiento humano se piensa eso. Sin embargo, la ley sí juzgaba así. En la ley sí pasaba eso. Si en la ley tú cometías un pecado, si tú vivías una vida inmaculada, sin pecado, sin nada, y tú no cometías ni un solo pecado en tu vida, pero justo en el último día, en el último minuto, en el último segundo, justo faltando una milésima para morir, pecaste, automáticamente eres culpable del juicio. Así juzgaba la ley. Viendo que el hombre no tiene la facultad en sí mismo de ser salvado, Cristo toma nuestro lugar. Nuestra salvación está segura en Cristo. Nuestra salvación está segura en Él, por medio de Él, para vida eterna. Una de las cosas que el siervo de Dios, el pastor Adamés, tomó, seguiré tomando referencias de él hasta donde el Señor me permita. Una de las cosas que le enseñaba a mis hermanos es que cuando uno ha recibido la salvación y cuando uno entiende que la salvación ha recibido, es imposible que esta salvación se te pueda quitar. Mis hermanos, la razón principal por la que la salvación no se te puede quitar es porque sencillamente fue porque se te fue entregada. No la ganaste tú, no la recibiste tú, no la tomaste tú, se te fue dada. Ya fue asignada en tu vida antes de la fundación del mundo. La salvación fue decisión de Dios. Y cuando Dios decide algo, Dios no cambia su decisión abruptamente. Dios no es como el hombre que se arrepiente y dice, no, es que, yo me equivoqué con esta persona, porque Dios no es de equivocarse. En su tiempo Dios sabe cómo trabaja en esa vida, aunque en ese momento no esté respondiendo como a veces uno quisiera, pero Dios sabe en qué tiempo y en qué momento, porque el Señor conoce los tiempos. Nosotros los hombres somos apresurados y muchas veces queremos las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera, y por eso no vemos cambios. Y por eso nos desesperamos, nos angustiamos, porque estamos esperando a nuestro parecer, a nuestro intelecto. Pero Dios no piensa así. Dios conoce los tiempos y Dios sabe el tiempo y la hora en que las cosas van a suceder. Dios no puede ser vencido de lo malo. Por ende,
cuando Dios ha decidido por ti y Dios te ha escogido, a pesar, mi hermano, mi hermana, de que tú tengas tropiezos, aun con lo que dije de las últimas oportunidades, eso no te va a separar del amor de Dios. Eso no te va a separar de la gracia de Dios, porque esa gracia es dada por Dios a tu vida. No es una decisión tuya. Tú no escogiste la salvación, Dios la escogió en ti. Tú eres salvo por la gracia de Dios, no por las obras tuyas. Tú eres salvo por el amor de Dios en tu vida y por ende tú tienes entrada al cielo por la decisión de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ahora, Dios está empezando una obra santificadora en nosotros y esa obra la va a terminar y la va a consumar el día que Cristo venga. Por ende nosotros debemos de estar en paz con el Señor. Por eso lo que se habló al comienzo es un llamado de atención a ya estar a cuentas con Dios. A estar a cuentas con el Señor. Si tú te das cuenta de lo que vimos en la primera parte de los calzoncillos, el Señor nos hablaba específicamente que la prenda íntima hablaba de la santidad, hablaba de lo íntimo, porque si las prendas íntimas hablaban de cubrir las partes íntimas, hablaba de cubrir una parte donde generalmente en el sacerdocio de los hombres de otras religiones era donde se cometía un paganismo tan horrendo, donde había lo que era toda clase de pecados inmorales. El Señor nos mandaba a vivir una vida santa. Los calzoncillos representaban eso. El segundo, que los calzoncillos representaban que todas las cosas delante de Dios están vistas, pero delante de los hombres no. Hablaba de una obediencia personal en la cual en tu intimidad con Dios decides o no obedecer a Dios. Los calzoncillos era una prenda obligatoria delante de Dios y solamente el sacerdote y Dios sabían si se usaba o no la prenda. Si el sacerdote no se ponía la prenda, entonces el Señor simplemente lo consumía. En ese tiempo sí era así. El resto de personas pudieran haber notado que no tiene ropa íntima, el pueblo no se iba a dar cuenta. Pero Dios sabía en la intimidad si usaba o no. Y la persona en sí también sabía si hacía o no. O sea, tú conoces delante del Señor dónde están tus áreas débiles. Tú conoces delante del Señor dónde están tus caídas, tus cosas en las que tú estás fallando delante del Señor. Y esas cosas son las que tú tienes que estar entregando constantemente a Dios. Y la tercera te hace entender que no son tus obras, no es tu trabajo. El no querer entender eso se llama soberbia. El no querer entender esto, el querer seguir insistiendo que si no es tu obra, que tienes que ser tú, que tienes que hacer esto, es orgullo. Y en última instancia tú le estás diciendo que la sangre de Cristo no tiene valor, porque tú estás poniendo por encima tus obras a la obra de Cristo. Todo eso se debiera tomar en cuenta, mis hermanos. Con esto yo me despido, mis hermanos, y Dios mediante, para la siguiente semana seguimos con el estudio. Si el Señor nos da vida, si el Señor nos da también el tiempo. Vamos a despedir orando, mis hermanos. Gracias, bendito Padre, santificado es tu nombre. Padre, solo tú eres digno de gloria, solamente tú eres digno de alabanza, Padre, Señor. Solo tú eres digno de exaltación, Padre. A ti es todo, Señor, el mérito de las cosas. Padre, ayúdanos, Señor, a vestirnos, Señor, Padre, genuinamente delante de ti. Que tú nos vistas con esos calzoncillos, Señor, de lino, Padre. Que traigas santidad a nuestra mente, a nuestro corazón. Que te traigas santidad a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones. Padre, que delante de ti estemos vestidos y, Señor, en nosotros mismos, Señor, reconociendo que estamos mal y nos pongamos a cuentas. Que, Padre, delante de ti estemos vestidos, Señor, y no desnudos. Aunque tú nos prefieres, Señor, muchas veces vestidos de ti o hasta desnudos, que antes de estar vestidos con la ropa del mundo. Quita, Señor, los trapos de inmundicia de nosotros. Quita las vestimentas falsas. Quita aquellos, Señor, que hemos puesto como vestimenta tuya, pero que no es tuya, Señor. Y vístenos con la vestimenta real, Padre. Que todo lo tuyo, Señor, emane en nosotros. Ponemos en tus manos el resto, Señor, de las enseñanzas, que esto sea delante de ti, Señor, y que esto fluya, Señor, para gloria y honra. Te doy la gloria, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Recibe la gloria y la honra en tu nombre precioso, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu casa y tu vida, que en todas las cosas tú mires la gloria de Dios, que tú puedas mirar el cumplimiento de la obra de Dios, y que este sea un tiempo donde tomemos en serio genuinamente la obra del Señor, empezando por mi vida.
Que Dios tenga misericordia de tu vida, de tu hogar, y que puedas mirar con tus ojos la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos.